o don más desarrollado en este aspecto para la enseñanza pública del pueblo del Señor y por eso la Iglesia es beneficiada por su participación constante en esos momentos de enseñanza pública. Pero independientemente de que no todos los ancianos prediquen públicamente en la Iglesia, todos deben estar involucrados en algún aspecto de la enseñanza de la Iglesia, tales como la exhortación, la consejería, la enseñanza en grupos pequeños, etc. Los ancianos tienen que ser celosos en cuanto a qué se enseña, quién enseña, cómo se enseña. También deben velar y atender los asuntos cuando la falsa enseñanza se empieza a filtrar dentro de la Iglesia, así como capacitar a los creyentes para su crecimiento. El cristianismo es sustancialmente educativo, somos llamados a ser discípulos y los ancianos son los encargados de velar de que la formación de los discípulos en la Iglesia sea llevada a cabo con fidelidad a la verdad y en completo orden delante del Señor. Los ancianos enseñan al rebaño del Señor. Por supuesto, en una sola exposición no se puede abarcar la amplia y compleja tarea que desempeñan aquellos varones a quienes el Señor ha llamado a ejercer el oficio de pastor, anciano u obispo. Pero sirva todo lo dicho para que comencemos a comprender la estructura de autoridad que Cristo ha establecido en su Iglesia para que todos crezcamos en el Señor cada vez más a semejanza de Jesús. Los ancianos, pastores u obispos son los encargados de dirigir, pastorear y enseñar al rebaño del Señor. Oremos por aquellos que ya están en este oficio y todos los que el Señor vaya a llamar para ejercerlo en el futuro. También, como ovejas del Señor que pertenecemos a este redil, oremos, apoyemos, escuchemos, animemos y exhortemos a nuestros ancianos, pues ellos son los que velan y pastorean por nuestras almas, sabiendo que darán cuenta al príncipe de los pastores. Para que lo hagan con entrega, amor y fidelidad delante del Señor. Sigamos profundizando y aplicando estas enseñanzas acerca de los oficiales de la Iglesia para entender cómo seguir creciendo como cuerpo de Cristo para la 3047. Gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Los oficiales de la Iglesia. Autoridad espiritual by Wilbur Madera Rivas. Summary. La Iglesia tiene unidad, autoridad y finalidad. Tengo la bendición de ser presbiteriano de tercera generación y durante mis años en la Iglesia desde niño, en la iglesia local donde crecí, podías notar al frente, en el estrado, unas sillas grandes, que más bien simulaban ser como tronos, que no podían pasar inadvertidas. Allá, los domingos, a la hora del culto, se sentaban normalmente, los ancianos y el pastor de la iglesia. Cuando preguntabas a tus padres, ¿quiénes eran esas personas sentadas al frente?, te respondían, es el consistorio de la iglesia. Son las autoridades de la iglesia. Y por la distancia a la que se sentaban de nosotros, la altura del estrado donde estaban y el tamaño de las sillas donde se sentaban, nos daban la idea de que eran personas en otra categoría o muy diferentes al resto de los mortales que estábamos en las bancas. Con el tiempo, esta práctica ha desaparecido en muchas de las iglesias que conozco. Quizá en una reacción a que muchos ancianos y pastores tristemente se empezaron a ver como muy diferentes a los demás cristianos en razón de su oficio. De hecho, la nomenclatura se cambió de anciano gobernante a anciano de iglesia, con el propósito de prevenir esa distorsión en la autopercepción de los oficiales. Pero con el tiempo, quizá muchas iglesias nos hemos ido al otro extremo. A casi borrar o no hacer lo suficientemente visible la estructura de autoridad que el Señor ha establecido en su iglesia. Como iglesia local, aunque los ancianos no se sientan al frente en tronos, sí existen y están muy activos en el ministerio y cuidado de la iglesia. En este punto me gustaría preguntarles: ¿conocen a sus ancianos? ¿Conocen a sus diáconos? Hay 9 ancianos y 7 diáconos y a partir de la próxima semana ya serán 9. Nuestra iglesia, por la gracia del Señor, es bastante grande y tenemos, además, 3 sedes.